Bien, buenas tardes Pedro, Felicitas te saluda, ¿cómo estás? Hola, Felicitas, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos este ratito acá acomodando el mate en esta tarde de hoy. Y bueno, queríamos charlar en este rato del programa sobre tu nuevo libro que has escrito, Las montañas siguen allí. Y bueno, preguntarte un poco por qué has decidido, casi 40 años después de la tragedia ahí en los Andes, escribir, contar tu historia. Bueno, la verdad es que me puse a escribir el libro cuando me di cuenta que todos los libros y películas y cosas que se han escrito sobre el tema de los Andes, sobre nuestra sobrevivencia de 70 días en los Andes en el año 72, no me interpretaban. Es decir, yo no sentí de que lo que yo viví, la forma como tuve que sobrevivir esos 70 días estaba adecuadamente reflejada en todas las cosas que se han escrito, y entonces me decidí escribirlo. Dice, yo tengo que escribir mi libro, lo sé escribir, yo quiero escribir lo que siento, cómo recuerdo las cosas, así que me puse a escribir y aquí está el libro. Bien, Pedro, y entonces tampoco estás muy de acuerdo con la historia que se contó en la película Viven, o en esa historia sí estás de acuerdo. No, yo no estoy ni en desacuerdo ni desacuerdo. Yo creo que todas las películas y todos los libros son muy buenos, cuentan verdades, pero son verdades que interpretan lo que otros vieron y sintieron, no eran lo que yo había sentido. En mi recuerdo no hay una historia así de grandes héroes, ni de cosas bárbaras, ni grandes aventuras. Lo mío es una historia de vivir bajito, de concentrarme en mis manifestaciones vitales más básicas, de sobrevivir como podía, de trabajar duro para integrarme al grupo que se estaba ahí armando, de trabajar duro para sobrevivir a la montaña y para sobrevivir a ese grupo, ¿no? Claro. Claro, y acá Pedro, en tu libro, Nando Parrado, que es uno de tus compañeros también que sobrevivió, dice que en una total y casi perturbadora sinceridad es la que expresa mi querido Pedro en su libro. ¿Vos sentís que fuiste muy sincero con tu visión luego de tanto tiempo de lo que pasó por ahí? ¿O a qué se refiere Nando cuando dice eso de lo escrito? Bueno, es lo que la gente dice, la gente encuentra una total perturbadora sinceridad, cosa que obviamente no era mi objetivo. Yo simplemente escribí lo que yo sentía. Lo que pasa es que lo escribí con el corazón en la mano, y así fue como salió el libro. Sí, yo estuve leyendo algunos párrafos y la verdad que se nota esa sinceridad, y se nota que por ahí la sensación que a mí me dejó es que vos estás viendo en una perspectiva y decís, bueno, esto es lo que nosotros hicimos, es lo que teníamos que hacer y es lo que fue lo necesario para salir nosotros, ¿no? Como que confiaste mucho en la capacidad de ustedes en salir adelante, ¿puede ser? Bueno, más que nada, eso. Perdóname, me atoré. No, está bien, está bien. Eso fue lo que pasó. Claro. Eso fue lo que pasó, porque nosotros así estábamos solos. Y dependíamos básicamente del trabajo del grupo, de lo que nosotros hiciéramos por nosotros mismos. Nosotros allí en la montaña no podíamos esperar a los de afuera, ¿no? Es decir, ahí hubo que hacerse cargo de la situación, poner mucha garra y poner mucha fuerza, y con dificultades, con mucho trabajo pudimos salir adelante. Claro, también decís que cuando ustedes habían logrado armar un equipo de radio, en un momento que con mucha interferencia escuchaban lo que iba sucediendo. Correcto. Y en un momento cuando se enteran que la gente se había enterado que ustedes estaban vivos todavía, ¿a vos no te sorprendió? Decís, no me sorprendió que la gente, que seguir vivos, digamos, por ahí como le pasó a las otras personas. ¿Es un poco por esto, por la confianza en ustedes mismos? No, lo que yo digo ahí es que cuando nosotros nos enteramos que nos vienen a buscar, nosotros nos preparamos para salir, y que para nosotros era el fin de nuestro trabajo, era el fin de nuestra odisea. Nosotros
vivimos 70 días esperando ese momento y bueno, era lo lógico que se produjera. Bien. En cambio, para el resto de la gente que nos había dado por muertos, Claro. de golpe aparecíamos de la muerte, o sea que el shock emocional fue más grave, más serio para ellos que para nosotros. Bien. Nosotros estábamos esperando ese momento y obviamente lo recibimos con enorme alegría, pero sentíamos que era lo lógico. Nosotros trabajamos 70 días para salir. Si nosotros no hubiésemos pensado que íbamos a salir, nos hubiésemos muerto antes. Claro, claro, claro. Y cuando ustedes vuelven en ese reencuentro con aquellas personas que pensaron que ustedes estaban muertos y que habían vivido su vida, o sea, al principio los buscaron, luego, bueno, se fueron desesperanzando hasta que un día siguieron con su vida por ahí y dijeron, bueno, ya está, pasó. ¿Cómo fue ese reencuentro? Vos describís una situación muy particular con tu padre cuando vuelven. ¿Cómo fue esa situación? Pobre papá. Papá lo primero que me dijo fue, perdóname Pedro, te había dado por muerto. Claro. Y yo no lo entendí, porque ¿qué me estaba diciendo? Yo no me había muerto nunca. ¿Cómo me va a decir que me había dado por muerto? Hoy sí lo entiendo, pero en aquel momento nosotros en nuestra cabeza nunca nos morimos, siempre estuvimos vivos. Entonces que nos dijeran que los habíamos dado por muertos era como un menosprecio, es decir, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, yo salí de la montaña hasta con un dejo de enojo porque nos habían abandonado, porque no nos buscaban más. Eso obviamente se pasó enseguida, ¿no? Sí. Pero nuestro espíritu un poco fue ese. Nosotros nunca nos morimos, siempre pensamos que íbamos a salir. Y cuando salimos, bueno, la gente no lo podía creer, pero nosotros sí, nosotros nunca habíamos muerto, seguíamos viviendo. Claro. Y Pedro, ¿qué es lo que más recordás, lo más difícil que recordás durante esos días que hoy digas, wow, cómo pasé por ahí? La situación en general fue difícil y cada día tenía su particularidad, pero debe haber habido un momento especial que hoy digas, esto realmente fue muy difícil para superar y llevar adelante. ¿Qué recordás? Mira, los momentos del accidente tienen que haber sido tremendos, pero de eso yo no me puedo acordar mucho, es decir, estoy protegido. Bien. Es decir, hay escenas que tengo, situaciones que me acuerdo, pero no puedo reconstruir todo lo que pasó. Lo que sí me acuerdo es de la luz que tuvimos, donde murieron 8 personas más. Ahí yo estuve a punto de morirme, ahí sí me acuerdo de todo, que fueron momentos absolutamente límites. Pero hay una cosa de que te tengo que aclarar y que de alguna manera está muy presente en el libro. Mi libro no pretende ser una descripción detallada de los 40 días que pasamos allí. No. Para eso está el libro Viven y la película, que son muy buenas síntesis de todo lo que hicimos. Sí. Lo mío es distinto, es decir, con 40 años de perspectiva, lo que pasamos nosotros en los Andes de alguna manera está contaminado por todas esas películas que se han hecho, por las cosas que nos han contado, y nos acortamos relativamente de pocas cosas mezcladas con esas imágenes. Y yo lo que trato de poner en el libro es mi sentimiento, la forma como yo lo viví, la forma como yo lo recuerdo, pero no pretendo descubrir cosas nuevas, ahí no vas a encontrar cosas nuevas. No. Es decir, la luz, las caminatas, eso está en todos lados. Lo que no está en todos lados es cómo vivía yo esas caminatas, ¿no? Es decir, qué pasaba si me invitaban a mí o no a caminar, qué le decía yo a Roberto Canessa cuando me decía, Pedro, venía a caminar conmigo, yo decía, no, Roberto, no puedo. En fin, esas son cosas que no están en ningún lado y el cual yo creo que es mi aporte a contar las cosas de una manera distinta, porque lo que pasó todos lo sabemos, ¿no? Cómo sentí yo, cómo recuerdo yo lo que pasé, que es distinto. Está muy bien y se nota porque hay una cuota muy personal y es cierto, yo leyéndolo me doy cuenta que tal cual, los hechos narrados son los que ya están narrados, pero la sensación personal o la visión subjetiva de lo que se ha vivido, capaz que en cada uno fue distinta y esta es tu historia. Y de hecho, en una parte acá dice, nuestra supervivencia en los Andes no ha sido un certificado de nada. Al día siguiente la vida siguió igual y hubo otras montañas que escalar. Y también hablas de la selva corporativa, de lo que es el día a día en un laburo, que hay muchas montañas por ahí que la gente tiene que superar. Y por eso la pregunta que te quería hacer es,
¿Cuáles son las montañas que siguen allí en general cuando uno pasa por situaciones difíciles o que vos ves que te ayudó luego de volver a seguir adelante porque la vida siguió? ¿Te cambió en algo? ¿Te ayudó? Todos tenemos montañas, cada uno tiene sus propias dificultades. Todo el mundo tiene que enfrentar la adversidad o cosas que le pasan de alguna manera. Y yo lo que no puedo hacer es decir que mi montaña es mucho más grave que lo de los demás, porque las experiencias de supervivencia, las experiencias de pasar situaciones difíciles, son relativas. La mía es más conocida, se han escrito libros, es más público, pero la relación que yo tengo con mi evento de supervivencia no es distinta a la relación que cada uno tiene con sus propios eventos de supervivencia. Porque si no fuera así, yo hubiese capaz que aprendido mucho, sería un sabio, y no lo soy, ¿entendés? Claro. El ser humano aprende poco y vuelve a tropezar con las mismas piedras. Y eso es lo bueno, porque eso quiere decir que somos todos capaces de recuperarnos de las cosas que nos pasan sin aprender demasiado, porque de vuelta, si yo hubiese aprendido demasiado de esta experiencia, me dedicaría a otra cosa, no sé qué hubiese hecho con mis 40 años de supervivencia que he tenido. Claro. Hubiese sido una cosa mucho más complicada. Claro, y también en estos 40 años luego de volver, ustedes eran jóvenes cuando sucedió eso, tu vida continuó y hoy pasaste por muchos trabajos, incluso tenés una carrera universitaria. ¿Crees que te modificó en algo de lo que vos imaginaste para tu vida este accidente o tu vida fue igual? Yo no lo sé eso, no lo sé porque la otra vida, esa que iba a ser si no me caía en los Andes, simplemente no la viví. Claro. Así que yo no puedo saber en qué me afectó o no. Lo que sí es cierto es que durante 40 años yo jamás tuve una pesadilla pensando en los Andes. Ni yo ni ninguno de mis compañeros. Yo vuelo en avión perfectamente. No puedo decir que me hayan quedado traumas visibles, algunos debo tener, pero no me ha impedido hacer una vida normal, que creo que es lo más importante, ¿no? Haberme integrado en la sociedad, haber vivido una vida como la que tenía que vivir. Yo creo que eso es no solamente lo máximo que podemos dar, sino que creo que también lo que los 16 decimos, ¿no? Que los 16 pasamos por una situación muy compleja y de 40 y tantos años después podemos decir que hemos vivido vidas plenas, con otras dificultades, con otras montañas, pero vidas normales, ¿no? Es decir, nos hemos recuperado de lo que habíamos pasado allí y nos hemos animado a vivir una vida parecida a la que íbamos a vivir si no nos hubiésemos caído en la montaña. Muy bien. Bueno, Pedro, la verdad que muy lindo el libro. Yo lo estuve leyendo, ya te digo, lo ojeé bastante, lo releí, rescaté un montón de cosas porque es real lo que describe Nando sobre tu sinceridad y lo que a vos te pasó. Es cierto. Bueno, muchas gracias. Es cierto. Y este libro de alguna manera es un homenaje a todos aquellos que durante toda mi vida me han conocido y nunca se han animado a decirme nada. Claro. Es decir, todo el mundo lo sabía, pero de lo que de alguna manera era como que de eso no se habla. Entonces, en mi vida nadie me preguntó nunca nada y bueno, y acá les quise contar qué era lo que me había pasado en los Andes para que conozcan de mi mano propia cómo fue que había vivido los 70 días en la cordillera. Y lo contás sin ningún prejuicio, porque se nota en el libro que te animás a decir mucho de lo que a vos te pasaba con total sinceridad, como dice acá en la contratapa. Así que yo lo recomiendo, Pedro, y muchísimas gracias por contarnos tu visión y por regalarnos esta historia que puede ayudar mucho también a valorar, ¿no?, el esfuerzo que todos hacen todos los días para superar y a valorar un montón de cuestiones que la vida nos da también, ¿no?, que se puede seguir a pesar de todo. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, Pedro. Gracias por tu tiempo. Gracias, muy amable. Adiós.